Historias que inspiran y personajes que transforman. Preguntas para explorar y respuestas para construir juntos. Esto es Conversaciones en Red, un podcast de la Red Educativa Itinere, conducido por Darío Álvarez Clar. Un espacio donde la educación nos conecta. Los humanos somos heterogéneos, somos todos diferentes unos de los otros. Y me parece una interesante herramienta pedagógica. En lugar de buscar la empatía con los diferentes, descubrir las diferencias que tenemos entre nosotros. Si te desafían, si no te dan todo servido, producís cosas que ni sabías de las que eras capaz. Y gran parte de lo que está pasando, veo en muchos padres amorosos con sus hijos, es que con tanto cuidado, con tanto control helicóptero, no permiten estos espacios. ¿Sí? A veces caerse es importante, lastimarse un poquito es importante, aburrirse es importante. Son esas pequeñas escuelas que te desafían a que vos encuentres eso que encontrás vos solo. Diana Wang es psicoterapeuta, especializada en vínculos, escritora, conferencista y una referente en la transmisión de la memoria del Holocausto. Nació en Polonia en 1945. Es hija de sobrevivientes de la Shoah y llegó a la Argentina con su familia en 1947. Durante décadas se dedicó exclusivamente a su práctica clínica y a los 50 años dio un giro en su carrera para convertirse en una emprendedora de la memoria. Fundó Generaciones de la Shoah en Argentina y forma parte del equipo del Museo del Holocausto de Buenos Aires, promoviendo la memoria a través de exposiciones, testimonios y actividades educativas. Además, participa activamente en espacios de reflexión y comunicación y colabora como columnista en distintos medios gráficos y radiales. Pueden encontrar sus producciones y sus testimonios en charlas TED y en muchas conferencias y reportajes. Es autora del libro Te amaré eternamente y otros mitos de la vida en pareja. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo de Conversaciones en Red. Hola Diana, para mí es un gusto recibirte en este espacio, que nos des tiempo tuyo y que nos invites a pensar y nos desafíes a mirarnos hacia adentro como siempre haces. Bienvenida a Conversaciones en Red. Gracias Darío, gracias, encantada de estar en este espacio y bueno, ojalá que pueda ser útil. Seguramente, como siempre lo sos. Quienes te conocen, quienes te seguimos, sabemos que podemos encontrarte en millones de videos, en charlas TED, en reportajes, leerte, pero encontrarte, aunque volvamos a visitar temas que vos ya hablaste, siempre es un gusto. Y hoy me gustaba, pensando en familias, padres, madres que crían, en jóvenes, en docentes, poder ir por el lugar que es tu área de mayor esplendor cuando nos compartís, que son dimensiones o aspectos vinculados con las emociones y los vínculos. Así que seguramente voy a recorrer espacios que ya recorriste, pero siempre el público se renueva, como dijo una filósofa argentina, ¿no? Sí, pero además vos sabés que siempre que uno vuelve a hablar de las mismas cosas, de las que habla siempre, uno encuentra en uno mismo aspectos que de pronto a uno mismo lo sorprenden. Y esto debe pasar en la docencia todo el tiempo, que estás enseñando siempre lo mismo, pero un día se te ocurrió asociarlo con tal otra cosa y ¡pum!, apareció como una gema que no esperabas que apareciera, ¿no? Sí, ese hilo, ¿no? Ese hilo de oro que une las cosas, pero que uno se ilumina desde otro lugar. Así es. Y yo hoy te voy a proponer empezar como desde el afuera hacia el adentro, desde los vínculos con otros hacia uno mismo. Y me quiero parar en algo que está muy en boga hoy, pero lo vamos solamente a surfear un poco el tema, que tiene que ver con los vínculos en las redes. Y algo que a mí me gustó mucho, que vos planteaste, el origen y el concepto de la política de cancelación. Cómo surge y que hoy en las redes muchas veces nos encontramos cancelando, siendo cancelados por lo que decimos, por lo que pensamos, por cómo nos vestimos, por los haters. Entonces, ¿podemos empezar por los vínculos desde esa modernidad de la tecnología? Sí, la tecnología permite plantearlo de este modo que parece nuevo, que parece diferente, pero no es ninguna novedad en la historia de la humanidad. Lo que pasa es que ahora tiene una trascendencia, una llegada y un poder, precisamente por el alcance de las redes sociales, que tal vez no tenía antes. A ver, nuestro cerebro es
nuestro CEO de nuestra vida. Nuestro cerebro determina qué podemos, qué no podemos, es el director ejecutivo de todo lo que hacemos. Pero tiene un problema. El objetivo de nuestro cerebro es que sigamos vivos, es la supervivencia. Entonces, todo lo que hace y lo que nos dicta nuestro cerebro está dirigido a que sigamos vivos. Nuestro cerebro tiene un nulo manejo de la incertidumbre. No sabe qué hacer con la incertidumbre. Nuestro cerebro ni nosotros. Cuando digo nuestro cerebro, estoy diciendo el órgano rector de nuestra conducta, de nuestra espiritualidad, de nuestras emociones, de nuestro raciocinio, de nuestra motricidad, de todo. No sabemos qué hacer con la incertidumbre. La incertidumbre nos desestructura, nos asusta, nos deja a la intemperie. ¿Cómo tomar una decisión sin tener el diario del lunes? No sabemos qué va a funcionar y qué no va a funcionar. Entonces vivimos desesperados por tener certezas, por asegurarnos, por garantizar que la vida va a continuar, que la conducta que nosotros tomemos va a llegar a su fin. Y entonces vivimos con la peregrina ilusión de la racionalidad y de que A siempre y fatalmente conduce a B. Y resulta que los que vivimos en las aguas procelosas de las relaciones humanas, sabemos que A puede llevar a B, a C, a H, a F, a X, a Z, a una combinación de todo eso. No tenemos cómo prever y no tenemos cómo anticipar la mayor parte de nuestras conductas. La división en el mundo, en distintas divisiones, en distintas temáticas, en distintos países, de lo que está bien y lo que está mal, que es lo que lleva a la cancelación, responde a esta necesidad que tenemos todos. Garantizame que este es el camino que está bien. Firmame el seguro de que si voy por acá voy a ir a una avenida ancha, toda señalizada, que va a estar todo bien y que no me voy a perder. Entonces nos dividimos entre lo que está bien y lo que está mal. Cuando nos abroquelamos en ese lugar, cuando confundimos una lectura de la realidad con la realidad, o sea, cuando confundimos el mapa con el territorio, y cuando creemos que estamos habitando la verdad, excluimos al otro y lo dejamos afuera. Y cuando el otro queda afuera, cuando el otro queda excluido, se le levantan todas las defensas, porque lo que le acomete, y esto no es una metáfora, esto es literal, es el miedo a morir. El miedo a morir. Quedarse afuera te dispara la angustia de muerte. Esto yo suelo decir que tiene que ver con que nuestro sistema nervioso central es el mismo de hace decenas de miles de años, es el mismo de la época de las cavernas. En tiempo filogenético son fracciones de segundos, no hubo el tiempo suficiente para que se produjera un cambio neurológico. Tenemos aquel cerebro del hombre primitivo que, si era echado de la cueva, si era tirado a la intemperie, eso era garantía segura de su muerte inminente. Fuera de la cueva, no tenías cómo protegerte de los predadores, no tenías cómo alimentarte, no tenías cómo subsistir. Hoy día, ante cualquier sospecha de amenaza de que sos echado de la cueva, no digo que sos echado, sospecha de amenaza de que sos echado de la cueva, se te disparan las mismas reacciones emocionales que se tenían en la época de la cueva, en la época de la caverna, cuando te dejaban afuera. ¿Cuáles son las cuevas que habitamos? El grupo de WhatsApp, los amigos, la pareja, la familia, los compañeros de trabajo, el partido político, las ideologías, el club. Todas esas son cuevas. Y ante la sospecha de una amenaza de que soy echada de alguna de esas, se me disparan los mismos mecanismos de protección de supervivencia que se dispararían si estuviera ante la inminencia de mi muerte. Mira la vuelta que di, Darío, mira la vuelta que di para decir. Pero me encanta y me llevas a pensar en lo siguiente. A lo largo de la historia, las sociedades, en esta idea que vos hablás como una continuidad histórica, hablas de la prehistoria del hombre primitivo, hablamos de una enorme dificultad en la convivencia en la diversidad, ¿no? O sea,
cómo se constituye lo diverso como una amenaza o uno diferente a mí. Y hablando desde la educación, la necesidad de desarrollar, de criar, de sensibilizar frente a la actitud empática frente al otro y no como alguien que es amenazante, que puedo convivir en esa diversidad, que puedo aprender del que piensa distinto a mí, pero desde una actitud no solo respetuosa y no tolerante, sino empática, y no que acepto al otro, sino que convivo con el otro. Entonces, esta otra dimensión que me parece importante, de la cual también hablas, que es la actitud empática desde la primera infancia, ¿no? Absolutamente. Me encanta lo que decís de tolerancia, porque es cierto, la tolerancia, si yo tolero, yo soy superior. Entonces la tolerancia implica ya una jerarquía y una disvalía del otro. Bueno, es medio estúpido, es medio incapaz y yo lo tolero, ¿no? Porque soy muy bueno, además. Lo tolero porque soy muy bueno, soy magnánimo, entonces lo tolero. Totalmente. El tema es que somos mamíferos, y en tanto mamíferos, todo aquel ser vivo que no se nos parece nos genera una ligera amenaza y una sospecha, y lo miramos con atención por una cuestión de supervivencia. Entonces, todo lo que es diferente nos pone ligeramente en guardia, a veces fuertemente en guardia. Y está bien, eso no está mal, no está ni bien ni mal, es natural, esto lo hacemos. El tema no es la emoción que nos produce, sino qué conducta generamos después de esa emoción, que tiene que ver con lo empático que vos decís. Vos sabés que Freud usaba una palabra que estuvo mal traducida como siniestro, pero en alemán la palabra es infamiliar, que no es familiar. Que lo que no es familiar nos produce atención, y es absolutamente lógico, porque lo que no es familiar no sabés qué códigos tiene, no sabés cómo viene, no podés leer las señales para entender si es peligroso o no. Entonces, es lógico sentir aprensión frente a lo desconocido, frente a lo diferente. El tema es que, creo yo, vivimos ante la ilusión fatua de que somos todos iguales. Por ejemplo, vos y yo somos caucásicos, somos evidentemente de ascendencia europea, y entonces viene una persona de ascendencia oriental y la vamos a ver diferente, o de ascendencia, no sé, cualquiera, y la vamos a ver diferente. Pero vos y yo no somos iguales. Es decir, hay algo que estamos ocultando, que son las sutiles, pequeñas y grandes diferencias entre los que nos creemos que somos homogéneos. Los humanos somos heterogéneos, somos todos diferentes unos de los otros. Y me parece una interesante herramienta pedagógica. En lugar de buscar la empatía con los diferentes, descubrir las diferencias que tenemos entre nosotros, para ver que entre nosotros mismos somos muy diferentes unos de los otros. Que esas diferencias que vemos, por ejemplo, en el color de la piel, son, como digo de manera casera, diferencias de chapa y pintura. Son diferencias superficiales, son diferencias el tamaño de los ojos, el tamaño de la nariz, el grosor del pelo. Esas no son diferencias. Hay muchas más diferencias entre dos personas del mismo origen étnico que entre dos personas de orígenes étnicos diferentes. Somos todos diferentes unos de los otros, y esta es nuestra riqueza como seres vivos. Y me parece que hay que trabajar con esto. Viste que se trabaja mucho con tratar de ver al otro. No, a nosotros, a mí mismo, a mi compañero de banco, al que tengo enfrente. Yo soy, era rubia. A esa niñita rubia que tengo sentada al lado, que parecemos iguales. Es que no somos iguales. No pensamos igual, no venimos de la misma familia, creemos que tenemos los mismos códigos y no necesariamente tenemos los mismos códigos. No hay que ir muy lejos para encontrar diferencias. Fíjate, por ejemplo, los que tenemos varios hijos. Qué diferentes que son un hijo del otro. A veces no parecen haber crecido en la misma familia. Son completamente diferentes, sus potencialidades genéticas se expresaron de diferentes maneras, tomaron de la educación de sus padres diferentes cosas, nacieron en la vida de la familia de sus padres en diferentes momentos, con diferentes contextos, no son iguales.
no son iguales. Entonces el tema de la empatía y la diferencia, estaría bueno empezar a trabajarlo con los que tenemos más cerca. Me encanta la perspectiva que nos planteas. Yo a veces hago un parangón con la línea de lo que vos seguís, con la solidaridad, ¿no? A veces es muy importante sensibilizarse frente a la necesidad del que no conozco, que está lejos, y es magnífico, pero a veces no miro al que tengo al lado, que tiene una necesidad simplemente de ser escuchado. Ay, sí. Y por ahí la necesidad no es material, es de tiempo, es de abrazo, es de mirada. Y cuando te escuchaba, con esta de las diferencias o superficiales o las diferencias de fondo, también decía, estamos en una época en donde a veces quienes crían piensan que cualquier cosa que sea diferente a lo que su hijo, su hija piensa o quiere puede ser altamente frustrante. Y yo creo que tenemos que educar también en una sensibilidad frente a la posibilidad de que las cosas los vínculos pueden gestar conflictos. El punto es qué grado de conflicto tiene. O sea, pensar distinto no es un conflicto en sí mismo. El tema es cómo resuelvo la diferencia. Y acá me gustaría traer otra dimensión de la cual vos hablas mucho por tu historia, por tu esencia, que tiene que ver con la resiliencia. Si hablamos de seres, hablo de tu propia historia porque lo has contado públicamente siempre, la historia de la familia, porque sos impulsora del Museo del Holocausto y de las generaciones de la Shoah. Si alguien puede superar la peor dolor que puede tener un ser humano, que es la muerte de su entorno, la destrucción de una cultura, de un pueblo, y se puede resignificar y rearmar con todo el dolor, a veces me parece que tenemos que también trabajar la resiliencia como un acto de reconstrucción y que no nos rompa como personas o no rompa el vínculo con otros, ¿no? Pensar distinto, salvo aquello que sea realmente destructivo, de lo cual no hay espacio para lo destructivo, no tiene que ser un conflicto de temor para los niños, pero para los adultos que también tenemos esta actitud. Es absolutamente cierto. Vos que sos educador y que estás trabajando con chicos hace tantos años, viste cuánto están haciendo las generaciones actuales de padres, los padres más jóvenes, en evitar el tan temido trauma en los niños, que por favor no sufran, que no les vaya a pasar nada, quiero que tengan una vida feliz, protegida, con todo al alcance de su mano. Y por un lado está bien, porque uno tiene hijos y los tiene que cuidar y los tiene que proteger y tiene que asegurar que lleguen adultos, pero al mismo tiempo no los están ayudando a vivir la vida así como es. No les están dando herramientas, como vos decís, de resiliencia, pero no los están entrenando en la dificultad, en el obstáculo, en la incertidumbre. Llenamos a los chicos de programas y de planes y de cosas. Voy a decir una obviedad que ya tantos dijeron, los chicos no se saben aburrir. Tienen terror al aburrimiento y las cosas más lindas pasaron. A mí me pasaban en las tardes de verano, en la siesta, en que estaba aburrida y volaba mi fantasía. ¿Qué pasa con la fantasía de los chicos hoy día? Que está inmediatamente obturada por tanto recurso atractivo, interesante, maravilloso, que no deja lugar a ese espacio vacío que necesita ser llenado con la imaginación. Hay muy poco de eso. Y además, déjame que te diga otra cosa. Mira, hay una experiencia que se hizo en un acuario. No estoy segura, creo que era en Monterrey, en California, en Estados Unidos. No estoy segura si era en ese, pero no importa. Una experiencia que se hizo con marsopas. Las marsopas son unas parientes de los delfines, son unos mamíferos acuáticos simpaticísimos, inteligentísimos. Y entonces la experiencia que querían hacer estos cuidadores del acuario era ver si desafiaban a las marsopas a generar alguna conducta que nunca antes una marsopa había hecho. Entonces las tenían en su pileta con agua y las marsopas sabían que si hacían algo que el experimentador quería, les daba la recompensa un pescado. Entonces las marsopas empezaron a marsopear, a hacer todas las cosas que las marsopas hacían siempre. A pegar volteretas en el aire, nada, no pescado. A emitir soniditos, nada, no pescado. A dar una vuelta a carnero, nada, no pescado. A nadar como tirabuzón, nada, no pescado, nada, no conseguían la recompensa. Y entraron en angustia y en pánico, y de pronto una marsopa hizo una cosa, por total casualidad, que nunca antes una marsopa había hecho. Y le tiraron un pescado.
Entonces se produjo un momento, un eureka moment en la piscina, y empezaron las marsopas a intentar. Otra hizo algo que nunca había hecho una marsopa y le dieron un pescado, e inmediatamente las marsopas se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Mirá el nivel de inteligencia de estos animales, que produjeron 14 conductas que nunca antes habían sido vistas en marsopas. Entonces, ¿a dónde voy? Si te desafían, si no te dan todo servido, producís cosas que ni sabías de las que eras capaz. Te salen cosas y producís cosas, no solamente la resiliencia, sino la creatividad, la generación de cosas que a uno mismo lo sorprenden. Bueno, y gran parte de lo que está pasando, veo en muchos padres amorosos con sus hijos, es que con tanto cuidado, con tanto control helicóptero, no permiten estos espacios que puedan generar lo que pudieron los experimentadores con las marsopas. Es muy gráfico, muy didáctico, digo, y a veces en este no sufrir o en este no frustrarse, no fracasar, todas las posibilidades que se encierra, como decís, y que uno después se encuentra desprovisto en otro momento de su vida. Porque lo que uno tiene que pensar, vos decís muchas veces en tus charlas, que la respuesta está en la educación, y yo como educador lo suscribo. La educación, decimos en la red, que es un acto humano y humanizante. Yo digo, los que criamos y los que educamos, tenemos que pensar que las experiencias no vividas o no adquiridas en determinado momento es muy difícil después adquirirlas en otro momento, o a un costo muy alto, a un costo en donde quizás la vida nos da otras nuevas oportunidades, o somos adultos sufrientes. Vos sabés que yo veo muchas veces en la consulta de la gente que recibo en mi consulta, gente que no sabe conducirse ni reaccionar frente al conflicto, que prefiere evitarlo. Es decir, nunca tuvieron que enfrentar una situación de conflicto porque siempre estuvieron cuidados y protegidos y siempre alguien lo resolvió. No saben cómo hacer, no saben decir que no. Darío, no saben decir que no, porque si dicen que no, puede haber un conflicto y entonces aguantan y hacen cosas y llevan vidas que no les son satisfactorias. Es decir, a veces caerse es importante, lastimarse un poquito es importante, aburrirse es importante. Son esas pequeñas escuelas que te desafían a que vos encuentres eso que encontrás vos solo, que no es que te lo dan, sino que lo encontraste solo. Y cuando lo encontraste solo tiene un valor y se incorpora a tu vida y termina siendo una herramienta. Te fortalece, ¿no? Hablamos de personas fortalecidas. Absolutamente, sí. Y así se construye la resiliencia. Diana, me gustaría llevarte a otra palabra. Yo te invité a ir de afuera hacia adentro, ir hacia los vínculos más primitivos de las personas para agradecerte el tiempo y después invitar porque se te puede escuchar, pero yo quiero rescatar algo que hace muchos años escuché en vos. Lo hablaste de las parejas, pero yo lo quiero llevar a los vínculos en general a partir del amor. ¿Qué vos decías? A veces para que las parejas se consoliden, crezcan, hay que ser a veces barrilete y a veces estaca. Y yo me permito resignificarte y decir que eso mismo en cualquier relación de amor, incluso de padres a hijos, de hermanos entre sí, de compañeros de escuela, esa diferencia de esa diversidad de la que venimos hablando también tiene que ver con a veces jugar roles distintos y no ser siempre los mismos, y que a veces hay que ser motor y a veces hay que poner algún freno. No sé si me lo permitís jugar con ese concepto y si nos lo podés traer a la mesa. Pero sí, pero ese concepto tiene que ver con cosas de mi trabajo cotidiano, en donde yo observé que la gente se llama a las diferencias de características del otro con terminología psiquiátrica. Entonces se dicen uno al otro autista, obsesivo, inmaduro, loco, negador, TOC, bueno, todas palabras patologizantes, ¿no? Claro. Y además son palabras que impiden la conversación. Si vos le decís a alguien, estas son las que yo llamo las malas palabras, que son las palabras que no permiten que la conversación fluya. Porque si vos te dirigís a alguien y le decís neurótico, inmaduro, obsesivo, o negador, o autista, lo que sea, estás ubicándote en el lugar de la salud, lo dejás al otro fuera de la cueva, volviendo a la cueva que hablamos antes,
está en el lugar de la patología y al otro no le va a gustar. ¿A qué le gusta que le digan loco, o que le digan neurótico, o que le digan inmaduro, infantil? Pero, por otra parte, las personas somos muy diferentes, como decía hace un rato. No somos iguales todos. Y entonces yo empecé a buscar palabras que pudieran denominar estas diferencias, pero que no sean valorativas, como el barrilete y la estaca. Y a dónde voy, y esto tiene que ver no solo con las parejas, sino con las relaciones humanas, es que tenemos que aceptar, parece una obviedad lo que voy a decir, la otredad del otro. El otro no es como yo. Yo tengo mis características, mi forma de ver el mundo, mis lentes con los que veo, evalúo y recorto la realidad y la entiendo y la meto en un determinado contexto. Tengo mis necesidades y mis capacidades y el otro también tiene exactamente lo mismo, pero al estilo del otro. Entonces, en la medida en la que yo reconozca las mías y las que conozca, reconozca y acepte del otro, se puede producir un encuentro de diálogo, un encuentro de conversación. Pero si yo no reconozco esto, si yo quiero que el otro se conduzca como me conduzco yo, si yo quiero que el otro necesite lo que necesito yo, si quiero que el otro tenga las capacidades que tengo yo, me la voy a pasar peleando con el otro porque no hace lo que yo quiero y además creo que me lo hace a mí. Porque sabe lo que yo quiero y no hace lo que yo quiero. No reconozco la otredad del otro. Y este es un trabajo que podemos hacer todos, que yo lo aprendí en el seno de la pareja, pero se aplica a la pareja, se aplica a la familia, a los chicos, a los amigos, al ámbito corporativo, es decir, en el ámbito laboral esto es fundamental. Porque en la medida en que yo no conozca, reconozca y acepte el otro, me la voy a pasar pidiéndole peras al olmo y vamos a estar frustrados los dos, tanto yo y el otro. Porque el olmo no da peras. ¿Sabes lo que da el olmo? El olmo da unas semillas que se llaman sámaras, que no tengo la más remota idea para qué sirven. Pero tengo que averiguar, porque si yo quiero peras tengo que ir a buscar un peral. El olmo me da sámaras. Y esto es lo que permite que una relación entre dos o más personas sea posible. Siempre, Diana, escucharte es una invitación a pensar y a pensarnos. Para mí no es la primera vez que te escucho, pero es un honor que nos regales este ratito. Yo invito a que jóvenes, adultos jóvenes, adultos grandes, te puedan leer, te puedan escuchar por tu historia de vida, por tu perspectiva de la vida, pero además porque creo que lo que transmitís, lo transmitís desde un lugar de tanta amorosidad también y con tanta claridad que nadie puede enojarse, pero sí repensarse. Y yo creo que en esta vida una cosa que nos mantiene vivos es el poder pensarnos con otros y tratar de hacer un mundo mejor con otros. Y eso es lo que tratamos también de hacer desde la educación. Así que yo quiero agradecerte este tiempo y dejar que vos te despidas de esta comunidad que no conoces, pero que muchos te conocen y muchos a partir de hoy saben más de Diana Huang para buscarte. Ok, muchas gracias Darío, gracias por esta invitación. Yo empecé esto deseando tal vez ser útil para alguien. ¿Sabés qué es lo que más me importa en la vida? Cuando yo recibo gente en mi consulta, la pregunta que hago, la pregunta disparadora es ¿en qué puedo serles útil? Vivo pensando en que mi lugar en el mundo se justifica cada vez que puedo hacer algo por alguien. A veces puedo, a veces no puedo, no es verdad que pueda siempre, pero es lo que más feliz me hace. Y si algo he podido contribuir en esta comunidad, muchísimas gracias porque me hace muy feliz. Un enorme abrazo. Hasta la próxima. Que estés bien. Esto fue Conversaciones en Red. La educación nos conecta. Un podcast de la red Itinere, una red de instituciones educativas en el Cono Sur que tiene como objetivo crear comunidades en sus colegios y en espacios de diálogo como este. Si te interesó, podés seguirnos en nuestras redes sociales, @RedItinere, para enterarte de los próximos episodios y seguir conversando.